tardes, señoritas. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a avanzar. Vamos a hacer dos cosas hoy en la tarde, ¿ya? Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo en la anterior clase. Y vamos a resolver dudas sobre la tarea, ¿ya? Entonces, primero vamos a completar el ejercicio que estábamos haciendo en la clase, ¿ya? Y para eso vamos a repasar desde el principio. Ya, entonces, ustedes me siguen con sus datitos que están en su planilla, ¿ya? Ejercicio de la anterior clase. Entonces, habíamos dicho que vamos a calcular un sistema de agua potable para un área rural. Entonces, estamos con los parámetros de diseño. Habíamos optado por 20 años de periodo de diseño. Luego, yo había dado como dato, ustedes me corroboran con esto, la población, fuera micrófono, la población actual 200 y población flotante 300. ¿Me corroboran esos datos? Hemos tomado Sí, esto. ingeniero, está bien eso. Gracias. Luego, la tasa de crecimiento, que hemos dicho que se saca del Instituto Nacional de Estadística o de pedir los datos a los que viven en el lugar o tal vez otra fuente, ¿no? Siempre hay varias fuentes, ¿ya? Entonces, 4%. Y con eso hemos calculado la población futura de acuerdo a esta planillita que está de azul para poblaciones menores a 10.000. Habíamos elegido trabajar con dos métodos, ¿no ven? Sacar el promedio, ¿ya? Y habíamos dicho que cuando trabajamos con poblaciones rurales, vamos a esta tablita y si me sale entre paréntesis el 1, leo aquí abajo, dice recomendable, lo uso, ¿no? Lo uso sin problema. Si me sale con X optativo, también lo uso, ¿ya? Y si me sale entre paréntesis el 2, que sería este que está aquí abajo, entonces sujeto a justificación, dice. ¿Ya? Entonces, fuera de esta tablita, tú puedes optar otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, aquí para la tarde, para el ejercicio que estamos haciendo, estamos con una... Déjame si tengo tiempo. tomado que tiene que salir, que tenemos que promediar entre el geométrico y el exponencial, ¿no ve? Y hemos promediado, pero por ahí tú ves que la población, ese pueblito de área rural, está más bien en decadencia, no hay mucha producción, el agua es escaso, se está secándose, la gente joven se va del pueblo, ya no vuelve más, ¿no? Y aparte no hay trabajo, no hay desarrollo y esto viene ya desde años atrás, va empeorando, entonces digo, no, ¿para qué voy a tomar en cuenta el exponencial? Directamente tomo geométrico solamente, ¿no? ¿Ya? Entonces puedes hacer igual ese análisis. O por el contrario, mira, ahorita el pueblito está ya creciendo. Los últimos años se nota que ha aumentado más actividad agrícola, más actividad comercial, hay camino, ya el asfalto pasa por la ciudad, mucha gente ha visto que es bonito y está comprando para hacer su casa de campo, entonces tú ves, ¿no? Que no, el crecimiento va a ser exponencial, dices, y lo dejas de lado el geométrico y directamente tomas el exponencial, ¿no ve? Son análisis que ustedes en un proyecto real lo van a poder hacer porque van a tener más tiempo para poder realizarlo, para poder analizarlo, aparte les van a pagar por ese trabajo, ¿no? Entonces van a poder analizar varios aspectos sociales y económicos, ¿ya? En este caso nos vamos así como no tenemos esa experiencia y los datos para hacer ese análisis socioeconómico, entonces directamente promedio de esos dos y listo. Y 5.079 hayamos sacado, ¿no? Luego, hemos dicho que la dotación es lo que uno usa el agua en diferentes usos, ¿no? Esta tablita, si no tenemos cómo llenarlo adecuadamente con datos reales,
Ni siquiera lo mostramos, ¿no? Lo ocultamos siempre. ¿Ya? Y luego hemos dicho que con la población actual de diseño, con esta población actual de diseño, o perdón, población inicial de diseño, entramos a la tablita para poder determinar la dotación inicial de agua. Entonces, 2.300 era la inicial, entonces tengo que buscar ese rango, que sería entre 2.000 y 5.000, creo, ahí, ¿no? Y me fijo la zona geográfica. ¿Qué zona geográfica les he dado como dato? En el ejemplo era llano. Vamos, sí. Llano, ¿no ve? Correcto, llano. Por eso está entre 90 y 120, aquí entre 90 y 120, entre 2.000 y 5.000, entre 2.000 y 5.000, en el intermedio está los 2.300. Hacen la interpolación y a mí me sale 93. Y a ustedes también les salía, creo que les salía lo mismo, ¿no? Luego, se tiene que determinar el crecimiento de los artefactos sanitarios dentro de la casa y eso está también en función de la dotación inicial, del periodo de diseño y del coeficiente de variación anual de la dotación, que varía de 0,5 al 2%. Cuando es un sistema totalmente nuevo, hemos dicho que es 2%, ¿no? Entonces, hemos colocado 2% y la dotación futura nos va a salir 138.2 litros habitante día. ¿Está correcto ese dato? Sí, ingeniero. Muchísimo. Bárbaro, seguimos entonces. Luego, ese valor ese valor que calculamos de dotación futura y de población futura nos va a servir para calcular el caudal medio, ¿no? A futuro, ¿no? A los 20 años, que es lo que nos interesa, que el sistema esté funcionando bien. Ese caudal medio, en esta gráfica que tenemos aquí, está representada por esta línea roja, ¿ya? Es un valor constante de caudal. Pero hemos dicho que hay variaciones diarias y también hay variaciones horarias, ¿no? Y para poder cumplir con esa demanda de agua que son superiores a la media, son picos que se presentan en determinados días y en determinadas horas, que duran poco tiempo, ¿no? Y hay que también poder cumplir esos momentos para que no falte agua, ¿ya? Y para eso determinamos el K1 y el K2, con eso mayoramos nuestro caudal, mayoramos. Para el K1, simplemente decir que varía entre 1.2 y 1.5, y de manera muy simplista, 1.2 para poblaciones muy grandes, ciudades muy grandes, y 1.5 para poblaciones bien pequeñitas. ¿Por qué? Está explicado, ¿no? En la anterior clase, ahí está el video, entonces lo repasan, ¿ya? Y habíamos dicho que como es una población muy pequeñita, entonces 1.5, la variación en pueblos pequeños es más grande, ¿no? Más notorio, entre el pico y la media, ¿ya? Y para el caudal, para el coeficiente K2, el de variación horaria, en un día, en este día de máximo consumo, hay una hora de máximo consumo, ¿no? Entonces, para determinar ese K2, entramos a esta tablita, hemos dicho, ¿no? Entramos a esta tablita y vemos en qué rango estamos con la población futura, con el total de población futura, y interpolamos y sacamos el valor. En este caso ha salido 1.92, ¿no? Y ya tenemos, ¿no? Entonces el caudal medio se tiene que multiplicar por 1.5 para sacar el caudal máximo diario. Y aparte se tiene que multiplicar por 1.92 para tener el caudal máximo horario, ¿ya? El caudal máximo diario y el caudal máximo horario solo se van a presentar en algunos días y por algunas horas del año, ¿ya? En algunos días y por algunas horas. La mayor parte del tiempo, siempre tu sistema va a estar trabajando a menor capacidad del caudal máximo, o sea, los caudales que va a requerir la comunidad
la mayor parte del tiempo son menores al caudal máximo diario y la mayor parte del tiempo son menores al caudal máximo horario. Quiere decir que siempre tendría que sobrar agua en tu sistema, ¿no? Siempre tendría que sobrar. Solamente va a ser cabalito por esas horas pico y en esos días pico, que son muy pocos. El demás tiempo siempre está sobredimensionado en nuestro sistema. E incluso hay momentos, hay horas del día en que gastamos por debajo de la media, ¿no? En pueblos pequeños puede ser generalmente 12 de la noche, 1, 2, 3, hasta las 4, ¿no? Donde casi el consumo baja a cero, casi, ¿no? Y en esos momentos el sistema está sobredimensionado, pero igual el agua llega nomás al tanque, en el tanque hay un rebalse, del rebalse vuelta el agua, vuelve al río, ¿no? Así que no pasa nada, ¿ya? Y si es bombeo, solo se bombea las horas y días que se necesita, y cuando no se necesita, no se bombea, ¿no? El tanque está lleno, entonces no bombeo nada, ¿ya? Entonces, así funciona este coeficiente. Y con eso, en automático, es esta pestaña, esta hoja, ¿no? Caudal medio, caudal medio, población futura por dotación futura, la conviertes en litros día, en litros segundo, luego el caudal máximo diario, luego el caudal máximo horario. Y un pequeño resumen, ¿ya? Si la población solamente está compuesta por casas, viviendas, entonces estos ya serían tus caudales de diseño, ¿ya? El caudal máximo diario, obra de toma, aducción, tanque de almacenamiento. Cualquier estructura que esté en el intermedio, lo mismo. Desarenador, podría ser un puente, podría ser, ¿no? Todos con el caudal máximo diario. Y la planta de tratamiento también se verifica con el caudal máximo diario, ¿ya? Y el caudal máximo horario solamente sirve para la red de distribución. Siempre se sobreentiende que el sistema tiene tanque de almacenamiento, ¿ya? Porque en determinados momentos al tanque va a entrar el caudal máximo diario y va a salir el caudal máximo horario, o sea que lo que sale es más de lo que entra. ¿Cómo se compensa eso? Con el volumen almacenado que ya tiene el tanque, ¿no? El nivel del agua va a ir reduciendo, va a ir bajando. Y si está bien calculado, nunca se va a vaciar, ¿no? Llega hasta un valor mínimo y como esos picos no duran mucho tiempo, entonces nuevamente la demanda baja y el tanque vuelta se va a llenar, ¿no? Porque aquí sobra agua. Entonces el tanque se llena. Entonces el tanque de almacenamiento también es un tanque regulador, ¿ya? Ahora, ya cuando son pueblitos ya más grandecitos o pueblitos en especial, ¿no? Tienen instituciones, ¿ya? Entonces hay otros consumos que no son, voy a colocar aquí esta hojita, que no son comunes, digamos. Por ejemplo, podemos colocarnos un puesto de salud, que en casi en todos los pueblitos hay, no en todos, ¿no? Pero sí en la mayoría. Entonces, en un puesto de salud, por el tema de las enfermedades, de los virus, parásitos, los contagios que pueda haber, entonces el consumo, el uso del agua es mucho más seguido, más continuo, en más volúmenes. Entonces, esas cantidades de agua de los hospitales, de las fábricas, no están computadas en esta tablita, ¿ya? No están computadas. Entonces, si tú consideras que hay otras instituciones privadas o públicas, ¿ya? Y que van a afectar, que van a requerir más agua, entonces hay que calcularlos. Para eso tenemos esta tablita que nos da la norma boliviana. ¿Ya? Es el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, y en ahí está esta tablita 1.3 que dice cuadro de dotaciones comerciales públicas, valores referenciales, es muy importante eso, ¿ya? Si algún valor de esto no te convence, tú puedes aumentarlo, disminuirlo, pero tendrás que escribir una justificación, ¿ya? Esta tablita es muy cortita y muy simple. Entonces, siempre vas a necesitar apoyo de otras tablas, ya que tienes que conseguirte. Todos los países tienen sus normas, entonces entras ahí y incluso hay libros, ¿no? Libros de agua potable donde puedes conseguir, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Dice
un plantel educativo, ¿no? Una universidad, una escuela, un alumno que va a pasar clases mediodía, ¿cuánto más o menos gasta, no? Ya, en un cine, en un teatro, en un auditorio, ¿no? ¿Cuánto le colocarías por asiento, por decir, ¿no? Aquí dice 3 litros, ¿ve? Entonces, en función de eso se va sacando esas dotaciones, ¿ya? Si es poco, muy poco las instituciones en personal, ¿no? Y en tamaño, a veces no amerita hacer tanto análisis, ¿no? Directamente no le colocas nada. Pero vamos a hacer un ejemplo, a ver. Y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Entonces, estamos hablando del puestito de salud, ¿no? Puesto de salud. Entonces, ya he podido, digamos, todos, ¿no? Que estamos haciendo este diseño, hemos investigado que hay un puesto de salud. Entonces, en el puesto de salud, lo primero que tengo que hacer es leer la tablita y ver dónde hay centro. Aquí dice centro de salud, hospitales, clínicas, para el personal médico. Después, centro de salud, hospitales, clínicas, internos. Aquí dice por cama, entonces para la gente que queda ahí internada, ¿no? Los enfermos que se quedan ahí hasta su recuperación. Después dice centro de salud, personal de oficina, visitas. Esta es la gente que va por horitas, ¿no? A veces ni horita, 1 hora, a veces menos de 1 hora incluso, una visita para que los revisen, ¿no? Algún especialista va apenas un rato a ver a su paciente, luego se va, ¿no ve? Entonces las visitas, las consultas que uno hace, apenas dice 20 litros por persona por día. Entonces, más o menos en función a estos textos, tú tienes que redactar, ¿no? Vas a investigar ahí al hospital, a los dirigentes o al encargado del hospital, ¿cuántas camas tienen? Dices, ¿no? A veces no tienen ni una porque son pequeños hospitales, ¿no? O pequeños consultorios apenas. Pero a veces sí tienen los puestos de salud. Le coloquemos que tenga 5 camas, ¿ya? Esto no tenemos nada todavía. 5 camas. Y no es hospital, es puesto de salud para nosotros. Puesto de salud. Una comunidad rural, ¿no? Puesto de salud. Después, consultorios puede tener, ¿no? O sea, un dentista, puede tener ahí un pediatra, un general, ¿no? Le coloquemos que hay 4 consultorios, ¿ya? Ahí donde está la enfermera, ¿no? Una enfermera ahí, coloca inyecciones, que hace algunas curaciones, ¿no? Eso, ¿no? Consultorios. Los consultorios tienen todo tipo de artefactos, ¿no? Tienen ahí una piletita, hay que hacer mucha limpieza, hay que limpiar el piso constantemente, la camilla, entonces gastan agua, ¿no? Gastan agua. Después, el personal que trabaja allí, ¿no? El personal que trabaja allí, hemos dicho la enfermera, el doctor, 4, uno que ayuden más, ¿no? Un chofer o un mensajero, le coloquemos que sean 5. 5, ¿no? Listo. 5. Y además, nos decía los pacientes, ¿no? Pacientes que vienen a consultar. Esto no es automático, ya siempre tienes que construir pacientes que vienen a consultar, ¿no? Por día, en promedio, ¿cuántos vendrán? Entonces se pregunta, ¿no? Ahí, o tienen ellos unos libros donde llevan las cuentas, por día vienen, no sé, 20 pacientes por día, le colocan, listo, 20. ¿No? Ya está. El siguiente paso es llenar aquí, ¿cuánto es su consumo por día? ¿Ya? ¿Cuánto? Entonces, vamos a estas tablitas. En caso que no encontremos aquí, vamos a otras tablas de otras normas, pero siempre tienes que indicar de dónde lo sacas. Ya tiene que haber una referencia de los autores o del país donde es la norma. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tenemos 5 habitaciones, 5 camas, ¿no? Para los internados. Entonces, centro de salud, hospitales clínicos internos, aquí está. De 400 a 600 litros por cama día. ¿Ya? Entonces, ahí cada uno hace su propio análisis, ¿no? Otros le pongan 400, otros 600, ¿no? Otros irán a lo más crítico, 600 y listo. Nosotros para esta materia vamos a tomar el promedio, ¿ya? Para poder
no tener mucha discusión en qué valor tomar, directamente, si tenemos un rango, el promedio, ¿ya? Si por aquí hay otro rango, no hay, creo, otro rango, no hay, es el único. Entonces, entre 400 y 600, 500 y listo, ¿ya? Después, en un trabajo real, puedes tú tomar el menor o el mayor, haciendo un propio análisis, ¿no? Conociendo más el lugar, conociendo, dando, como vas a tener más tiempito para investigar y preguntar todo eso. Estamos cumpliendo con 500, ¿ya? Entonces vamos a colocarle 500. Listo. Consultorios hemos dicho 4, entonces vamos a ver qué dice, si hay consultorios o no. Dice centro de salud, hospital, clínica, por cama, por persona, y no dice por consultorio, ¿no ve? No está tan detallada. Entonces ahí recurrimos a otras tablitas, ¿ya? Por ejemplo, este es un texto colombiano. Ahí tenemos hoteles, restaurante, plantel educativo, cine, teatro, bares, fuentes de soda, cafetería, piscina, oficina general, depósito, carnicería, mercado, bombas. Aquí tengo uno de hospitales, ¿ya? Voy a agrandarle un poquito más para que lo podamos ver. Riego, aguas, plantas, hospitales, aquí está, ¿no? Hospitales. Entonces, aquí sí tengo, dice 500 litros día por consultorio. Ya, consultorio médico, 500 litros día por consultorio. Entonces, es muy normal que uno de país a país cambien las tablas e incluso los valores vayan a cambiar, ¿ya? E incluso los valores vayan a cambiar. Porque las culturas son diferentes, ¿ya? Los usos son diferentes. Por ejemplo, aquí, por cama, te da 800. En la norma boliviana hemos visto que era entre 400 y 600. ¿No? Y aquí te da 800, ¿ya? Entonces, eso responde a análisis que hacen los especialistas, ¿no? Los que son de hospitales, los que miden, ¿no? Entonces, nosotros confiamos primero en la norma boliviana. Si no encontramos aquí, nos vamos a otras normas. En este caso, el de por cama ya teníamos nada que ver, entonces vamos a lo que era de el consultorio médico, 500 litros día por consultorio. Y siempre te preguntas, ¿será posible eso? Eso es un consultorio. En su situación más crítica, yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con este tema del coronavirus. Entonces, va un paciente a consultar y seguramente tienen que limpiar el piso más seguido, todos los utensilios lavar más seguido, la camilla, todos los artefactos. El doctor utiliza una ropa en la mañana y tiene que lavar todo, ¿no? Ahí lo deja para que lave. En la tarde, nuevamente, ¿no? Esa ropa que tienen de trabajo, nuevamente otra limpiecita, vuelta a cambiarse, así. Entonces, pareciera exagerado, pero tiene nomás coherencia. ¿Ya? Entonces, si tiene coherencia, no hay cómo rebatirlo, ¿no? A no ser que seamos médicos y estemos viviendo ahí, ¿no? Le colocamos los 500. Y anotamos ahí, cito, como esto no es de la norma boliviana, entonces aquí cito, anotamos ya, valor de la norma tanto, o del texto, tanto, tabla, número y así. Ya tienes que especificar. ¿Ya? Y listo. Luego dice personal médico que trabaja en el puesto de salud. Eso tenemos aquí. Dice personal médico, centro de salud, hospitales, clínicas, personal médico, ¿no? Paramédico, enfermeras, incluso cualquier persona, ¿no? Que trabaje allí, que hacen limpieza, incluso. 50 litros por persona por día, ¿ya? Entonces, mira, si tu dotación era 93 inicial, y futura 138 para una persona que vive en una casa y está ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, sería ilógico que una persona que está solamente 4 horas en un hospital gaste esta cantidad o más, ¿no ve? O más. Entonces, 50 litros me parece coherente, ¿no? Digamos que entra 8 de la mañana el doctor a trabajar hasta las 12 del mediodía. Entonces entrará una vez al baño, ¿no? Una vez al baño y lavarse las manos y listo.
Los otros usos de su consultorio ya están computados aquí en el consultorio, de sus artefactos, de su equipo de trabajo ya está aquí, entonces no lo volvemos a computar aquí, ¿no? Entonces ahí solo los 50, pero si tú consideras que es más o menos, ya sabes, lo colocas y justificas. ¿Ya? Ahora los pacientes, aquí ya hemos visto, ¿no? Dice personal o de visitas. Uno cuando va a consultar por algún problema, generalmente está 1 hora, 2 horas, ¿no? No más. Le dan una ficha, ya tienen la hora que le van a atender, la atienden y listo. Bueno, aquí en Bolivia a veces se tienen que hacer fila, ¿no? A veces estás toda la mañana, eso es verdad. Pero lo normal es que si ya tienes una ficha, entonces estás 1 o 2 horas y afuera. O sea que usas el inodoro, te lavas la mano. Otros ni eso, no usan nada, ¿ya? Entonces el inodoro, 18 litros gasta más o menos esa cisternita que tiene ahí, más 2 litros que gastes en lavarte la mano y hasta los 20 litros cabalito. Entonces tiene mucha lógica. Entonces una persona que va a su consulta por 1 o 2 horas y ya está, los 20 litros. Listo. Entonces, estos valores que están de amarillo son para una sola unidad, ¿no? Una sola unidad de cama, para un solo consultorio, para una sola persona, para un solo paciente. Por eso es que se multiplica, ¿ya? El número que está aquí por este valor unitario y te da aquí la multiplicación. Entonces, verificarlo, ¿no? Y te salen esas unidades y sumas esos valores, eso también es amarillo, ¿no? Vamos a hacer así, la formulita que repase. No es automático, siempre tienes que revisar, por eso te explico el procedimiento. ¿Ya? Aquí sí estaba en litros día. ¿No? Este litros día lo voy a colocar aquí. Esta es la sumatoria, entonces sumamos. Sumamos, ¿no? Todos esos. Y sale ese valor 51.50 en litros día. Y en litros segundo sale más pequeñito. Verifiquen si le sale ese valor. Sí, que sí sale. Ya. Mira, si te sale un valor bien pequeñito, ¿no? 0.0046, porque es un puesto de salud pequeñito, ¿no ve? Entonces, a veces no vale la pena computarles estos, ¿no? No vale la pena. A veces son puestos de salud, a veces un paciente, 2 pacientes van al día. Y a veces nada. Pero a veces ¿no? Hay un accidente grave y justo un día del año va y más gente de lo normal. Entonces nosotros queremos cumplir, ¿no? Con lo máximo de capacidad, ¿ya? Al decir esto, entonces, hay un puesto de salud, a veces el puesto de salud tiene capacidad para atender más pacientes, ¿ya? Tiene más consultorios, pero que por ahora, en este momento inicial, no está funcionando a su máxima capacidad. Entonces, nosotros aquí tratamos siempre de conseguir los datos de cómo funcionaría a su máxima capacidad, porque esto tiene que seguir rindiendo a los 20 años, ¿no ve? Entonces, ¿cuántas camas lo máximo que puede haber a futuro, incluso a los consultorios? Tal vez ahorita solamente haya un solo médico que atienda toda la posta, pero en el futuro, entonces te preguntas, ¿no? Y consultas ahí a los encargados y bueno. Y tiene que ver mucho. Me sale diferente, creo que está dividiendo el 400. Sí, Inge, a mí me Sería sale el 0.060. 5150 que tendría que dividir el total. ¿Esto? Eso, siempre revisamos, ¿ves? Está jalando el de arriba porque yo lo aumento en la fila, ¿no ven? Ahí, ¿ya? Sí, ahora sí. 0060, igual sigue siendo bajito, ¿no? Entonces siempre verificamos eso, ¿ya? Entonces a veces no amerita su cálculo, pero no por ahora estamos enseñando cómo se hace. Después tú analizas, ¿ya? Y tratamos de que esto sea futuro, para que sea representativo, ¿ya? 0.06. Luego vamos a poner algo que siempre tienen los pueblitos, ¿no? Siempre tienen una escuelita, un colegio, un internado, etcétera, ¿no? ¿Ya? Lo más normal que es que tenga una escuelita con alumnos externos, ¿no? Incluso aquí puedes aumentarle si quieres.
Hay alumnos y también hay profesores, ¿no? Profesores, colocamos, profesores. Y a veces el profesor vive ahí en la escuela, ¿no? Últimamente ya no, pero antes sí. Pero siempre hay un cuidador, ¿no? El que hace la limpieza y vive con su familia ahí. Hace la limpieza, cuida. Peor si hay equipo, ¿no? Computadorita, ¿sabes? No, siempre hay uno que tiene que quedarse ahí día y noche a cuidar, ¿no ve? Entonces, veamos a ver. Entonces, de los datos que podamos investigar, vamos a ver, alumnos, vamos a poner que hay unos 120 alumnos, nomás le coloquemos, unos 250 alumnos, ¿ya? Que van a pasar el mediodía, después se van a su casa, ¿no ve? Profesores, 250, unos 7 profesores con el director, 8 más, 8 le coloquemos, 8. Personal docente, ¿no? Igual van a pasar sus clases y luego se van de la escuelita. Y hay una persona que vive ahí, ya vive él, vive con su mujer y tiene 4 hijos más, tiene ya, 6 le coloquemos. Ya se investiga, ¿no? Aquí como ejemplo damos esos datos. Entonces voy a la tablita, aquí he puesto escuela, pero aquí va a estar como centro de salud, es centro educativo, por decir, ¿no? Centro educativo, escuelas, colegios, universidades y otros externos. O sea que están poco tiempo ahí en la escuelita y por eso su consumo es 50 apenas, ¿no? 50. Unas dos descargas del inodoro más lavada de manos, ¿no? ¿Ya? Mientras que si fueran internos que viven ahí, porque hay colegios internados, ¿no? Al menos antes había muchísimo de esto. ¿No? Y también ahí vivían los profesores, ¿no? Entonces el consumo era 120 litros, ¿ya? Entonces, si es interno, siempre nos fijamos 120, dice aquí. Entonces, cuando son internos, comparo con lo que he calculado aquí. He calculado ¿cuánto? 138, ¿no ve? Litros habitante día. Entonces, más de este valor no puede ser, ¿no? Más de esto no puede ser. Tendría que ser máximo este valor. O lo que me dice 120, ¿no? 120 litros al 1 día, como me recomienda la norma. Pero por ahí hay tablitas de otros países, te dicen para internos, te dicen 250 litros, te dicen, al 1 día. Entonces, no, puede ser, ¿no? En Inglaterra, no sé, 250, encuentras la tablita. Y tú no dices 250, ¿cómo va a gastar 250 si de acuerdo a mis propios cálculos, lo máximo que una persona llega a gastar, incluso a futuro, ¿no? Es 138. Entonces, no coloco 250 y coloco 138 ahí, ¿no? Si no tuviera el dato. Si no tuviera el dato ahí. En este caso, tenemos el dato, por suerte, ¿ya? Entonces, son externos. 50 litros al 1 día, dice entonces. 50 litros por alumno por día. Ahí está. Los externos. Entonces, igual en la universidad nos preguntemos, ¿no? Un profesor, digo, un docente y un estudiante, si solo van a pasar sus clases, sus horas de clase, ¿cuál podría ser la diferencia en el uso del agua? ¿Qué opinan ustedes? No hay diferencia ahí. No hay diferencia, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Entonces, 50 y 50. El personal residente, el que vive ahí, entonces tú vas aquí, no encuentras eso, ¿no? Pero ya te he dicho cómo tienes que analizarlo, ¿no? El que vive ahí, entonces lo tomas como interno, ¿no? El cuidador vive ahí, entonces puedes colocarle 120 o también puedes colocarle este valor que hemos calculado. Porque fuera es como una familia que vive ahí en la escuela, ¿no? Es como una familia. Entonces, como la tablita nos dice 120, entonces hacemos caso a la tablita y le colocamos ahí 120. Listo, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? Tienes que multiplicar la cantidad por el unitario.
y verificamos que esté sumando todo. En este caso no está sumando. Sumamos todo. Litros día. Y en litros día verificamos que esté tomando. Si eso está tomando, lo está convirtiendo a litros segundo. ¿Ya? Y así puedes tener, aparte de las escuelas, puedes tener hotel, ¿no? Puedes tener pues, restaurante, puedes tener un balneario en el campo a veces, ¿no? Un balneario, puede haber algún otro, una iglesia, etcétera, ¿no? Etcétera. Como ejemplo, vamos a dejarlo ahí. Y entonces sumamos todos esos consumos, ¿ya? Sumamos. Sumamos, en este caso, como está cero, no está afectando, está sumando también este y este. Y nos ha salido 0,22 litros por segundo. ¿Cuántos eran los caudales con los que estamos trabajando? 12 y 23. ¿Cuántos son los consumos no domésticos totalmente? 0,22. Es muy poquito, ¿no? Es muy poquito. Entonces, es muy normal que a veces cuando les toque trabajar, digamos, de supervisores, de fiscales, de constructores, donde ustedes no diseñan, simplemente ya les van a dar el diseño hecho y van a revisar y no hay este cálculo. ¿Por qué no lo han tomado en cuenta? Porque es muy poquito, ¿no? Pero ya si fueran varias escuelas, ¿no? Varias escuelas, ya en pueblos más grandes, ciudades ya, entonces tienes 10, 20 escuelas, ya no son 250, ¿no? Ya son como 3,000 estudiantes, ya, ¿no? Profesores ya son unos 300 profesores, por decir, personal residente ya son unos 50, y así va aumentando, ¿no? Va aumentando, ya 1,98, casi 2 litros, 2 litros ya afecta, ¿no? Entonces, ahí siempre conviene calcularlo, ¿ya? Siempre conviene calcularlo, ustedes ya están capacitados para poder determinar ese valor, ¿ya? Si no está en la tablita lo que necesitan, van a otras tablitas. Tienen que tener a mano, ¿ya? Yo en el examen, al intento, le voy a preguntar uno que no esté aquí en esta tabla de la norma boliviana y uno que no esté tampoco en este de azulito. No, voy a buscar uno. Pero si ustedes tienen sus otras 10 tablitas, entonces sacan de ahí y siempre anotan la referencia de dónde lo están sacando. De dónde lo están sacando y lo anotan, ahí sí te hemos dicho, ¿no? Bien, tenemos el 0,22. Ahora, Hija, ¿de qué página o de qué libro más o menos estos datos son más confiables? de cualquier norma que esté aprobada de cualquier país, ¿ya? Si quieres que sean parecidos a los de Bolivia, entonces están los países que nos rodean, ¿no ve? Porque las costumbres son similares. No vamos a copiar una norma de un país súper desarrollado, tampoco un país que esté más atrasado que el de nosotros, ¿no? Una que sea más o menos parecido. Chile, Perú, Argentina, Brasil, también mexicana, hasta la española tal vez, ¿ya? Y libros hay un montón, por ejemplo, dice aquí nos dan las referencias, el libro de Acevedo Neto, dice, ¿no? Este autor mexicano. Aunque falta actualizar ese libro, pero como referencia puede ser bien. Hay un montón de eso, ya no van a tener ningún problema para encontrar más tablas, ¿no? Van a tener demasiadas tablas. ¿Ya? 0,22. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ajustar los caudales, ¿ya? Tengo que ajustar los caudales. Entonces, aquí sí me voy a hacer yo esta tablita, que ustedes también háganselo. Para que se entienda muy bien, voy a, este unitario lo voy a botar aquí al final, no me interesa todavía. Estos son los caudales iniciales de diseño, ¿no ve? Los iniciales, que eran solamente de las casas, ¿no? Voy a copiar Exit. Y lo voy a copiar como valor, listo. Ahora aquí voy a colocar este caudal, el caudal de los usos no tan domésticos, ¿no? No me sale. ¿Por qué no me sale? Entonces voy a hacer así mejor esto. Y ahí voy a
copiar este 0.22, ¿no? Esto y copio sus unidades también. Son muy importantes las unidades, litros, segundo, listo. Entonces, el caudal ajustado ahora, el caudal ajustado, el que realmente me importa, el que voy a utilizar para el diseño, es este nuevo que voy a calcular, ¿ya? Que sería 8.12 más el 0.22. El 12.19 más el 0.22 y el 23.43 más el 0.22. Esos son ahora los caudales de diseño, ¿ya? Estos son los de diseño ahora. Estos son los de diseño, ¿ya? Y de estos ya me olvido ya. Estos para mí ya no interesan ya. Ya me olvido. Solo vienen a ser un paso intermedio del cálculo, ¿no? Y lo dejo, listo. Ahora, mi caudal de diseño son estos, ¿no? En este caso no afecta mucho, pero en algunas situaciones sí puede aumentar 2, 3, 4, 5, 6 litros, ¿no? Una fábrica que exista en algún pueblo, y si la fábrica también se abastece agua de la red que estamos diseñando, entonces ya la fábrica necesita mucho más agua, ¿no? Para todos sus procesos. Consultas. Entonces ahí está. Les recomiendo hacer como estas tablitas, aquí aumentarle más, ¿no? Más filas y colocar, ¿no? Para, si se puede, para toditos estos, ya tenerlo listo, con todos estos valores que están de amarillo, donde tú solamente tengas que cambiar esto. Por ejemplo, si tuviera un hotel y tengo que gasta 500 litros día por alcoba, ¿no? Por habitación, a veces hay por cama, ¿no? O a veces por metro cuadrado, entonces directamente le coloco su valor, ¿no? Son 300 litros, ya está listo. Y me sale todo automático, ¿no ve? Entonces, tenerlo así listo es lo mejor, porque si no lo tienes listo, vas a perder 15 minutos en hacer ese trabajo y el tiempo no te va a alcanzar, ¿ya? Ahí está. Bueno, después aquí tenemos esta otra tablita que es la misma, entonces esta pestaña la voy a eliminar. Esta no me sirve para nada. Luego dice caudal unitario. Esta parte de esta pestañita nos va a servir para poder dimensionar la red de distribución del agua potable, ¿ya? Y se distribuye el agua por 3 criterios, ¿ya? Por familia o conexión, que es lo mismo, por metro lineal o por habitante. El más exacto es este, ¿no? Distribuir por habitante. Si yo supiera cuántas personas viven en esa casa, le doy una tubería y el caudal cabalito para esas personas, ¿no? Si esa casa es solamente para un habitante, bueno, agua para un habitante. Si en esa casa está previsto que sean 15 habitantes, para los 15, ¿no? El que le sigue en exactitud tiene un valor medio de exactitud. Un valor medio exacto, ahí es el por familia. Y el más inexacto es distribuirlo por metro lineal, ¿no? Entonces, puede haber 50 metros para una casa y otros 50 metros para otra casa de tubería, pero en una casa puede que viva una persona y en la otra casa puede que vivan 15 personas. Y como tienen 15 metros de tubería cada uno, a los dos les doy el mismo caudal, ¿no? El mismo caudal para una persona, el mismo caudal para que se repartan las 15 personas no es equitativo. Por eso es el más inexacto, ¿ya? El inexacto no lo vamos a recomendar, no lo vamos a usar. El exacto es difícil de poder determinar cuántas personas son por casa. Tal vez cuando tengas un proyecto real lo puedas hacer y aún así es difícil. El más fácil de poder trabajar es este, ¿ya? Este método. El de por familia o por conexión, porque el topógrafo cuando hace la topografía hace, ¿no? Desde la obra de toma, el tanque, del tanque hasta todas las casas y en cada puntito hay marca, esta es una casa, familia, tantos indica, entonces se puede computar fácilmente, ¿ya? Entonces, esta todavía no nos vamos a adelantar a usar. Por el momento lo vamos a ver ahí nomás, ¿ya? Después de aquí es tarea 1, tarea 2, nada que ver, ¿ya? Nada que ver, si quieren la eliminan, yo lo voy a eliminar esto.
porque la tarea que estamos haciendo es otro, ¿no ve? Ahí tienen datos para practicar, ¿no? Para practicar hotel, matadero, mercado, dicen. Entonces practique y consulte si tiene alguna duda en la siguiente clase. ¿Ya? Y ya estaría, me quedo yo con esos caudales para el diseño. Consultas hasta aquí. Bien, no hay consultas. Entonces vámonos a la tarea, ¿ya? La tarea. Para la tarea. Vamos a repasar entonces. Aquí me voy a hacer otro archivo, guardar como. Ahora ya no es rural, ¿no? Este es... ¿Qué barrio han trabajado ustedes? Pedro Antonio Flores. Pedro Antonio Flores. ¿Listo? Ciudad Tarija, vamos a colocar aquí. Ciudad Tarija. Es necesario referenciar ya. Si pertenece a una ciudad, afecta hartísimo eso, ¿no? Afecta hartísimo. Entonces ya, esto ya es otra carpetita, otro archivito por decir. Entonces, construcción, sistema de agua potable. Aquí coloco ya. Barrio Pedro Antonio Flores. Y colocamos aquí, colocaré Flores. Ciudad de Tarija. Fíjense, estoy cambiando el nombre, ¿no ve? Ahora, si en el examen yo veo que esta hoja la presentan y ahí dice ciudad de Tarija y yo en el examen estoy preguntando de otro lugar, ya, ¿qué tengo que hacer? Esta hoja la tengo que anular, ¿no ve? ¿No ve? Porque no estás leyendo todo lo que tienes. Tienes que cambiar todo lo que se tiene que cambiar, ¿ya? Nada es automático. Nada es automático. Okay. Aquí estoy dejando un comentario, ¿no ve? Este comentario servía para el anterior ejercicio, pero para este ejercicio ya no vale ese comentario, lo tengo que eliminar, ¿no ve? Y si tú lo presentas así con comentarios y todo de otro ejercicio, ya anulas directamente esa hoja que estás presentando, ¿ya? Entonces estamos entrando a detalle, ¿no? Cómo tenían que presentar. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? Inge, en el examen presentamos en Excel. Lo resuelves en Excel si quieres, y siempre lo conviertes a PDF para presentar toda la vida. Bueno, Inge. ¿Ya? Ahora, el dato que les he dado así 20 años, ¿no? No hay problema. El dato de población actual que ustedes han podido investigar. Entonces, aquí me interesa muchísimo. Ya esto pasa todo. No es tan fácil a veces definir un valor exacto, ¿no? Porque hay diferentes fuentes y todas las fuentes puede ser que no manejen el mismo dato y aparte año a año va cambiando la población igual, ¿no? Entonces, cualquiera que se anime me da el valor de la población actual que he investigado, ¿ya? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 4.464, Inge. 4.464 habitantes. Ahora, te pregunto esto, con ningún fin, no te voy a decir si está bien ni mal, solamente para ponerlo en discusión nada más, ¿ya? ¿Cuál es la fuente? A ver, ¿cómo lo has obtenido tú? Por el INE, Inge, y por el índice de crecimiento de la población, que igual está en el INE. O sea, te dan un valor proyectado al 2021. Del 2012, que fue el último censo, proyecté para el 2021. Correcto. Eso es lo que hace generalmente el INE, te da ya proyectados y, por ejemplo, ese valor es el proyectado por el INE, ¿no? Pero si tuviéramos más tiempo, más tiempito, si fuera un trabajo real, ¿no? Y que te paguen de paso, entonces podrías ir a entrevistarte con el presidente del barrio y
y él te puede dar un valor tal vez más exacto, ¿no? Tal vez, te digo, porque tampoco, también hay otros presidentes que no saben o no quieren dar el dato. Es así, ¿no? Pero si es para un proyecto para ellos, van a tratar de colaborarte, ¿ya? Y puede que te den otro valor, ¿no ves? Otro valor. Entonces tú decides con cuál trabajo. Siempre trabajamos con el que sea mayor, ¿no ves? Para estar del lado de la seguridad y de acuerdo a la fuente. Entonces buscamos siempre más de una fuente, ¿ya? Más de una fuente. 3 fuentes, mejor todavía. Y de ahí analizamos cuál es la más confiable, ¿ya? Entonces, otro compañero o compañera que tenga un valor muy diferente a este, nos va a servir igual. 4.954 igual proyectado para el 2021. 4.900. 94. Ya. 54. Ese no es muy diferente, ¿no? No es muy diferente, está muy parecido, ¿no? Alguien que tenga un valor más grande que ese. No hay. Ya. Bien, entonces, si se fijan, hay 2 valores, ¿no? Y los 2 valores están proyectados. Entonces, yo en este momento yo no voy a calificar si está bien o mal o está correcto o incorrecto los valores, ¿ya? Me interesa que de esta clase salga el análisis de cómo obtenemos estos datos, que a veces no son tan fáciles de obtener y que siempre vamos a obtener valores un poco diferentes y el criterio ahí va, ¿no? Si lo tomo en cuenta o no, mejor lo verificaré con otra fuente, ¿no? ¿Ya? En este caso, un compañero nos ha dado 4.464, hay otro compañero que nos da 4.900, ¿cuánto? 54. Ya. Si yo me toparía con esa situación, yo prefiero tomar el mayor, ¿ya? 4.954. Pero si ya alguien me dijera que ha sacado 15.000 y algo, por decir, ya tengo que analizar, ¿no? Ahí sí tengo que ir a investigar, preguntar a la alcaldía, a la gobernación, al presidente del barrio, al INE, y seguro que voy a llegar ya a un valor más coherente y más justificable. ¿Ya? Entonces, en este caso, Ingeniero, sí, diga. disculpe, ya que el barrio Pedro Antonio Flores es un barrio consolidado, digamos, sabemos cuántas viviendas existen. ¿No Sí. podríamos hacer según el número de familia promedio que 5 personas, multiplicarlo por las viviendas y nos lanzaría un valor más cercano aún? ¿O no es un valor coherente? Esa forma igual es válida, ¿ya? Pero esa forma estaría por debajo en exactitud, por debajo del dato que te da el INE, ¿no? El INE te da una tasa de crecimiento y lo proyecta, incluso lo publica, sus datos, ¿ya? Es que a mí me ha salido 5.683, por Ya. eso le consultaba. Por eso todavía no he terminado de responder, ¿ya? Entonces, Okay. ahora, para hacer lo que tú dices, tú necesitas el índice o ese valor, la tasa o cuántos habitantes es por familia. Entonces, ese valor, ¿de dónde lo has obtenido? Es lo que te quería preguntar. ¿Cuántos habitantes? Vos decías 5, pero ¿de dónde sabes que son 5? En la norma estaba leyendo y ella hablaba de familia que utilizan 2 metros cúbicos, familias de 5 personas. Entonces, como la norma asumía ese dato, por eso. Ya, la norma no puede asumir ese valor, el INE también te da ese valor. De habitantes por familia, ¿cuántos integrantes son por familia? Te da el INE también eso, el Instituto Nacional de Estadística, también te da el dato de cuántos habitantes por hectárea. Entonces, si tú puedes conseguir ese dato del Instituto Nacional de Estadística o de algún estudio que hayan hecho en el barrio y que te dé ese valor de habitantes por familia, lo puedes utilizar y haces ese procedimiento que tú has hecho, ¿ya? Y puede variar, ¿ya? Hay situaciones en las que es 5.8, no es exactamente 5, te dan con decimales a veces, ¿no? A pesar que las personas no se deberían dividir, pero como son índices solamente, coeficientes, entonces te sale ahí 4.12, por decir, ¿no? 4.6, ¿ya? Y de ahí tú vas sacando un valor y ya el valor que sacas le colocas un número entero, obviamente, ¿no? Ya sin decimales,
Y entonces, está bien lo que has hecho, puedes hacer, pero la fuente de donde obtienes los 5 habitantes por familia tiene que ser bien confiable. Tú sabes si la norma te dice eso, pero la norma está escrita hace más de 10 años atrás. ¿No ve? Y ahora puede ser que haya cambiado. Ingeniero, ok. Bueno, no está tampoco mal el dato que tienes, ¿ya? Está por ahí, ¿no? Se pasa por un poco, pero no por mucho. Vamos a trabajar con este 4.954, los demás nos mantenemos nomás con lo que estamos, ¿ya? Si estamos seguros de la fuente, lo mantenemos, y si por ahí dudamos de nuestra fuente, corroboramos con otras para ver si nos quedamos con esa o lo cambiamos. Población flotante igual aquí. Quiero escuchar a ver cómo lo han obtenido, qué valores han podido sacar. Yo le puse 0, ingeniero. Bárbaro, bárbaro, porque a veces hay varios en que no hay ningún acontecimiento en especial, ¿no? Y sí, sobre todo porque puse ahí como justificativo. En vacaciones, así como hay gente que viaja, hay gente que viene de visita y entonces es como que Correcto. se compensa. Correcto, correcto. Cuando el barrio es así, que un barrio normal, ¿no? No tiene ningún atractivo turístico y no viene más gente tampoco, ¿no? No viene, ¿ya? A pesar que, Ingeniero, a pesar que disculpe. a pesar que en Tarija está comprobado que es más la gente que viene en vacaciones, ¿no? Es más la gente que viene que la que sale. Ese dato les paso, ¿no? Pero por barrios ya es un análisis más detallado. Sí, la compañera, ¿qué decía? No, Inge, siga nomás, gracias. Bien, ya. Después pudiera ser, por ejemplo, hay barrios en los que hay tal vez alguna fiesta religiosa importante, ¿no? San Roque podríamos llamar alguna vez, ¿no? Tal vez en algún día, en alguna hora, no Ingeniero, se pueda afectar que haya demasiada gente. Es difícil de analizar, ¿no? Una feria, ¿no? Una feria, ¿no? Caso Mercado Campesino, o a esta feria de Villa Fátima. Hay diferentes lugares donde hacen feria en la calle a veces, ¿no? Y que pueden aumentar el consumo por esas horitas o por una horita, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos aspectos, ¿ya? Entonces, si ustedes no han encontrado nada, bárbaro, 0, ¿no? Le colocamos 0. Ingeniero, yo le he disculpe. tomado en cuenta de acuerdo a los censos que hacen, ¿no? Que ponen personas que no tienen casa propia, digo que personas que como que viven alquilados, así yo le he tomado eso de población flotante. Ya, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si es persona alquilada, pero que vive ahí permanentemente, ya está computada en la población actual. Si vive ahí o sea, todos los varios meses y años, aunque sea alquilado, pero ya está censado ahí. El que va a hacer el censo lo ha contado. Y cuando uno va a decir cuántas personas viven ahí te dicen, ¿no? Te dan ese dato. Mientras la flotante es la que está solamente por pocos días y a veces por horas nada más. Hay esa diferencia. ingeniero, yo en el caso de la población flotante le puse 200 porque yo pertenezco a este barrio y a veces hacen kermés en este lugar. Y aparte el barrio colindante es el San Bernardo, igual hacen igual esto de, ¿qué se Sí, la llama? feria los domingos, sí. Exactamente. Entonces yo le Correcto. puse 200 habitantes. Listo, me parece bien esa justificación ya. Entonces, 200 vamos a colocarlo con esa justificación que hay ferias, hay kermeses y que vienen gente de otro barrio y que aumentan el consumo, ¿no? Aumentan el consumo del agua por esas horitas que vienen. Excelente. Sí, 200. exactamente, al utilizar los baños, Inge. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que quede aquí como enseñanza es que la población flotante va a depender mucho del análisis que haga el que está diseñando, ¿ya? Siempre tratemos de pensar que no nos falte agua, ¿no? No nos falte agua, pero tampoco exageremos, ¿no? Por ahí digo, no, lo voy a colocar aquí 2.000. No, va a duplicarse y se va a hacer muy caro el proyecto para que tal vez esa población flotante no afecte tanto como uno cree que afecte, ¿no? De repente viene a tomar cerveza, soda y solo usa el baño una vesita y tal vez no usan, ¿no? Mucho cuidado, ¿ya? Es bien difícil sacar este valor de manera exacta. Sí, diga.
Diga, diga. Inge, disculpe, esa población flotante, ¿siempre se debe tomar bajo criterio o tal vez podemos tomar así a un porcentaje de la población No actual? no hay porcentaje, ¿ya? No hay, es a criterio, es un criterio y bien justificado. Muy bien justificado. Y mientras más grande sea el valor, más justificado. Y cuando es pequeñito el valor, a veces no merita tanta justificación. En este caso, 200 comparado con 4.900, medio que no amerita mucha justificación. Escribir hay una línea, hay una feria, tanto y listo. Pero si ya colocas un valor mucho más grande, ahí sí tendrías que justificar, ¿no? Con algún estudio, con algún censo. Cuando ya uno Pero tiene tiempo para hacer eso, lo hace, ¿no? O no busca. no hay un valor referencial mínimo, Inge, No por hay, ejemplo, si es un barrio no hay, así, no hay, no hay, no hay, no hay. deshabitado. No hay, mira, no hay, es variable. Para cada zona hay tantas áreas rurales, tantos barrios. Imagínate, no hay un valor. Listo. ¿Ya? Entonces, mal quedaría yo en darte. Entonces, solo les aconsejo que así vamos a colocar un valor grande, estemos seguros, lo justifiquemos bien de que realmente ocurre eso. ¿Ya? Listo. Pasemos entonces con esos valores. Sumamos el periodo de diseño y la tasa de crecimiento. ¿Con qué valor han trabajado? Yo trabajé con 2,6. ¿De dónde lo sacó ese valor? Siempre va a ser esa la pregunta. En un PDF del INE estaba en Tarija en 2012. Del barrio, de la ciudad de Tarija. Sí, de la ciudad. Listo. Vos ahí colocas aquí INE, dato de la ciudad de Tarija y ya está, ¿no? Vale, la norma te dice si para la unidad más pequeña no hay la tasa de crecimiento, entonces te vas a la unidad más grande que le sigue. Entonces, si no hay del barrio, del distrito tengo que buscar, ¿no? Si no hay del distrito, de la ciudad. Dio el dato, Inge, usted de 4. ¿Cuánto? 4. 4. ¿De dónde sacó ese dato? Lo tengo aquí anotado en mis apuntes que usted había dado como dato para que tomemos. No, yo no he dado ningún dato de tasa de crecimiento para ese ejercicio. Inge, yo encontré en el INE del 4.3%. Ingeniero, yo lo mismo, yo he encontrado en el INE de 4.05%. Para la ciudad de Tarija. Sí, exactamente, para cercado, igual es complicado. Ingeniero, una consulta, igual se puede calcular. Claro, también se puede calcular, hemos enseñado a calcular teniendo dos datos de población de periodos conocidos, ¿no? Y utilizando la fórmula del geométrico. ¿Cuánto has calculado? 2,78, si no me equivoco. 2.78%. 68, ¿ya? Entonces, nuevamente ahí voy ya, o sea, de ninguno está mal, de ninguno está erróneo, ¿ya? Todos están bien porque estamos en un proceso de aprendizaje y les cuento, ese mismo problema ocurre ya con ingenieros, ¿no? O sea, a mí también me pasa, yo también consulto o calculo, tengo 3 datos diferentes y no sé cuál tomar. Entonces tengo que buscar otras fuentes, analizar, buscar otros estudios, ir a las alcaldías, ir al barrio y tratar de ver si puedo calcularlo o si alguien ya lo ha determinado, ¿no? Y por último, utilizo el de la ciudad, el que me proporciona el INE. ¿Ya? Entonces es normal que haya esa discusión en la vida real y en un trabajo real. ¿Ya? Entonces, generalmente yo por ese motivo, en un ejemplo, para los ejercicios le doy este valor o le doy el dato de población por decir, del 2005 y del 2010 y calcule su tasa de crecimiento, ¿no? ¿Ya? En este caso vamos a tomar el valor que han sacado del INE, me dicen, de la ciudad de Tarija, ¿no? ¿Cuánto era ese valor? Dije una consulta. Yo he sacado un valor que estaba del municipio, que igual tomaba un parámetro del INE, pero era 12,29%, indicando que el municipio de Cercado tenía la tasa más alta de crecimiento. Con ese valor he trabajado yo. 12.
Sí, 12,29. Sí, ingeniero, pero justamente Ese igual dato aquí ya, ese dato es totalmente irreal, ¿no? Irreal, no, o sea, habría que analizar si bajo qué parámetros se ha calculado, me parece totalmente irreal. Estaba ingeniero, hasta 2018. del 2014 al 2018 estaba. Yo tengo una duda, Inge. La tasa de crecimiento va por periodo de 4 años. Si lo dividiríamos entre cuatro, estaría igual por eso. Eso es mi pregunta, si se puede hacer eso. La tasa de crecimiento, y es verdad lo que tú dices, ¿ya? Si yo calcularía entre, por ejemplo, estamos en el 21, ¿no? Entre el 21 y el 17, por decir, el 2017, la tasa de crecimiento me va a salir diferente a la que yo calcule entre el 2021 y el 2010, por decir, ¿no? Porque los crecimientos a veces son acelerados, desacelerados, lentos, etcétera, ¿ya? Por eso siempre vamos a tratar de recomendar de poderlos trabajar en el último periodo, ¿ya? En los últimos 4, 5 o 6 años, si es que se puede conseguir esos datos. Eso nos va a marcar lo actual, ¿no? O sea, si estamos en el 2021, entre el 2021, si tuviésemos ese dato, que sería actual para Como, nosotros, con el del 2015, por decir, ¿no? O del 16, si se como le pudiera. decía mi compañero, hay el dato del INE que sale del 2014 al 2018 y sale igual el dato poblacional y el porcentaje de crecimiento. Igual se ha trabajado con eso, creo que sale igual 3 o 4, algo así. Está bárbaro, pero el 12 me voy, ¿no? El 12 me parece muy exagerado. Y no Así se estaba nota, en el internet, pero ingeniero. y no se nota en la realidad, ¿no? Para que haya ese crecimiento, tú tendrás que, ver en tarea que están haciendo casas por todo ello, que todos sus cuartos están alquilados, que hay movimiento en la calle, que los mercados están llenos, y más bien por el contrario, desde el 2008 a la fecha está disminuyendo, ¿no, Tarea? O el crecimiento no es tan acelerado, es más lento, ¿ya? No te digo que esté mal, pero me parece demasiado grande, ¿ya? No he visto en ninguna parte que trabajen con esa tasa de crecimiento, ¿ya? Debe haber allí algún efecto de alguna migración importante, pero no había una migración que se haya podido detectar en algún proyecto, ¿no? A veces hay migraciones, ¿no? Por el tema de que por ahí aquí hubiera una super mega construcción y se vienen 1,000, 2,000 trabajadores con sus familias y de golpe aumenta a 50,000 habitantes, podría ser, ¿no? Ese sería un mega crecimiento, ¿ya? Entonces si ustedes confían en su dato, ya verifíquenlo, no de una sola fuente, ya, verifiquen 3 fuentes por lo menos, y si las 3 se parecen, bárbaro, ¿no? Y si de las 3 una está muy disparada, entonces la más disparada hay que analizar de eliminarlo, ¿no? De no tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces a mí el de 2,6 hasta el 4%, no tengo ningún problema, ya, de acuerdo a lo que yo he podido ver en muchos proyectos para aquí, para la ciudad, trabajan con esos valores, ¿ya? Entonces, ¿quién tenía un valor de mayor a este? Un poquito mayor, me hablaban de un 4%, creo. 4.3, Inge. 4,3, ¿no? Y ese, inclusive que es altito, pero todavía creíble. 4,3%. Entonces, vamos a trabajar con eso, pero de ninguna manera les estoy refutando su valor, porque yo tampoco tengo el valor exacto, ¿no? Y creo que nadie en este momento tiene el valor exacto. Todos trabajamos con los datos pasados y con proyecciones que se hacen desde el 2012 a la fecha, ¿ya? 4,3%. Incluso lo vi en una planta de tratamiento esta de San Blas que han utilizado esta tasa de crecimiento, ¿ya? Bien, con ese dato seguramente han calculado su población futura, y como era ciudad, ya no podíamos entrar a esta tablita, hemos dicho, ¿no? Es la de menores a 10,000 habitantes, ¿no? Ya no podíamos entrar a esa tablita porque el comportamiento de los habitantes de una ciudad es diferente al de un área rural.
¿ya? Es diferente al del área rural. Y entonces, tampoco podíamos entrar como barrio aislado, ¿no? Entramos como fuera el comportamiento de todas las ciudades, decimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué de todas las ciudades? Decimos porque, mira, estamos analizando el barrio Pedro Antonio Flores. Una persona, un estudiante, le coloquemos, de ingeniería civil que vive en el barrio Pedro Antonio Flores, ¿será que usa una cantidad diferente, muy diferente, ¿no? A la de otra persona que vive en el barrio, el Tejar, le coloquemos, el que está cerca de la universidad? ¿Será que es muy diferente sus costumbres de uso del agua? ¿O son similares? ¿Qué opinan ustedes? No, son similares, sí. Similares, ¿no ve? Similares, ¿ya? Es más o menos así en las ciudades, ¿ya? Salvo extremos, ¿no? Un barrio que no tenga agua todavía en las orillas y, no sé, que no esté todavía con luz ni servicios, ¿no? Por ahí tal vez podría ser, ¿no? ¿Ya? Pero por lo general, en los barrios bien consolidados, va a estar muy similar, ¿ya? Un trabajador, digamos, que trabaja en la alcaldía de Tarija, donde ahora ganó Johnny Torres, ¿no? Un trabajador que vive en el barrio San Roque y otro que vive en el barrio Aeropuerto, por decir. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no ve? Entonces, los dos van a tener casi similitudes de gastos, e incluso como entran a las 8 de la mañana, van a gastar lo mismo, vienen al mediodía a su casa, después vuelta al trabajo. Entonces, va a ser similar su comportamiento, ¿ya? Eso quiero que quede claro, ¿ya? Entonces, vamos a esta tablita de aquí abajo, si es ciudad. Y de aquí, de esta tablita, ¿qué es lo que tenemos que definir? ¿Con qué métodos trabajamos, no ve? ¿No ve? ¿Con qué métodos trabajamos? Entonces, aquí decimos, entonces, el comportamiento de crecimiento de la población, el comportamiento del uso del agua, incluso la tasa de crecimiento, si se dan cuenta, estamos utilizando de la ciudad, ¿no ve? No estamos usando una tasa de crecimiento propia del barrio porque no vamos a poder conseguir ese dato, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la tablita, me dice cuáles métodos debo utilizar, ¿no? Entonces, tengo ahí los rangos. ¿Con qué rangos? Entro con el de la ciudad, ¿ya? El de la ciudad me está diciendo que tengo que utilizar el geométrico y el exponencial, y si tuviera curva logística, ¿ya? Entonces, simplemente, ¿qué tenían que hacer? Tenían que promediar estos dos, ¿no? El geométrico y el exponencial. Y lo mismo aquí va, ¿ya? Si tú decides que está creciendo mucho Tarija y está progresando y puta, va a ser la maravilla en el futuro, directamente le meto el exponencial, ¿no? Y la curva logística si tuviera, y ya no utilizo el geométrico. Pero si veo que en Tarija más bien la gente se va, ya no hay el IDH, ya no hay empleo, hay casas en venta, ¿no? Muchas oficinas que estaban antes alquiladas ahora están vacías, etcétera. Entonces puedo solamente optar por el geométrico y ya no el exponencial. Y todo eso lo tengo que escribir y corresponde, ¿no? Un análisis socioeconómico. En este caso, académicamente, nosotros vamos a tomar el promedio y no hay quien nos discuta porque estamos cumpliendo con la norma boliviana, ¿ya? Luego la dotación. Y aquí va lo que les decía, ¿no? El comportamiento. Una persona que vive en el barrio Pedro Antonio Flores, un barrio medianito, ¿no? Con uno que vive en el barrio San Roque, por decir, que debe tener más de 10.000 habitantes, me imagino. Igual tienen las mismas costumbres del uso, o sea que su dotación va a ser bastante similar, ¿ya? Y esa dotación corresponde a un promedio de la ciudad. Entonces, me tengo que ir a esta tablita. ¿Ya? Con el dato de la ciudad tengo que ir ahí. ¿Ya? No porque sea un pueblo pequeñito me voy a ir a un barrio de pocos habitantes. Hay barrios pequeñitos aquí en Tarija, ¿no? Que tienen
100 casitas, puede ser que entren aquí hasta 500 habitantes, pero son dentro de la ciudad, hay varios pequeñitos, hay muchos de estos, ¿no? Y por ahí solo tiene 100 casitas, son 500 habitantes, no por eso le voy a dar poquita agua. Si están dentro de la ciudad, ese habitante va a la universidad, este señor va a trabajar a la alcaldía con lo mismo que los demás barrios de Tarija, entonces su consumo corresponde al de una ciudad, no al de un área aislada, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la población total que han podido sacar de Tarija? De la ciudad, no del departamento, ni de la provincia, de la ciudad. Ingeniero, yo saqué 264.638 Sí, correcto, habitantes. correcto, ¿ya? 260.000 más o menos, me has dicho, ¿no? 274.000. 34.000. 74. 64.000, ya. 1, 2, 3 de esto, ¿ya? Voy a la tablita y tengo un inconveniente. No tengo el superior, ¿no ve? Me dice que para 100.000, ¿no ve? Tarijas de Valle sería 200, ¿no? Y el superior no tengo. Entonces, me tengo que preguntar, una ciudad grande, ¿cuántos habitantes más o menos tendrá para que yo pueda colocarle un rango superior? No existe un límite, ¿no ve? Superior, si te das cuenta. Las ciudades siguen creciendo y va aumentando. Siguen creciendo, va aumentando. ¿No? Si nos vamos a Bolivia nomás, Santa Cruz, La Paz, ¿no? ¿Alguien tiene algún valor referencial de habitantes de esas ciudades? Alguien que sea de La Paz. Son de más de 2 millones, ingeniero. ¿Más de cuánto? 2 millones. ¿Eso sería en La Paz? ¿O Santa Sí, Santa Cruz está casi los 3 millones. ¿No ve? 3 millones, ¿ya? 3 millones, lo voy a colocar ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros está bárbaro. 6 ceros, ¿no? 6. ¿Ya? Si para mí una ciudad muy grande, el máximo de ciudad sería 3 millones, yo tenía que colocar aquí 100, me sale 195. ¿No ve? Está más... Falta para la dotación poner 250. Falta la dotación. Aquí, ¿no? Aquí sí te falta 250, sí. Me estaba olvidando, 250. Y me sale 202, o sea, casi 200. ¿No? Ahora, pero ciudad grande no es tampoco ni Santa Cruz ni La Paz. Buenos Aires, ¿cuántos millones tiene? Nueva York, París, Madrid, hay tantas ciudades, ¿no? Que deben tener... México, ¿no? Así, Distrito Federal, ¿no? Colocarle que tenga nomás unos 30 millones. ¿Cómo queda Tarija? 3 millones de habitantes hasta hace unos 5 años atrás. ¿Cómo queda Tarija, pero así ahora? ¿Será ciudad pequeña, grande, mediana? Pueblito. ¿Lo ve? Ya queda como cantón. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, para ciudades así tipo Tarija, y cualquier ciudad incluso de Bolivia, ¿ya? Cualquier ciudad de Bolivia, incluso está más tirado a los 200, ¿ya? Si comparamos con ciudades muy grandes. Entonces, por lo general, aquí no hay que hacer mucho análisis ni interpolar porque no tenemos este dato, entonces directamente le colocamos los 200. ¿Por qué 200? Porque es el inferior para ciudades pequeñas, ¿no? Para ciudades pequeñas. Ya que hagas un proyecto para la ciudad de La Paz, Santa Cruz, ya podría ser, ¿no? Tal vez ahí 205, ¿no? 205 o 210, pero no más de eso, ¿no ve? No más de eso. Porque si hablamos de ciudades grandes, hay otras mucho más grandes de las que tenemos aquí en Bolivia, ¿ya? Entonces, También tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? La cultura del agua. También, pero si nos vamos a esta tablita, no hay, ¿no? Pero si, ahora, si tú quisieras hacer un análisis más profundo, ahí sí dices, ¿no? Por ejemplo, la forma del uso, la cultura, todo eso, si usa más agua, si se baña más, si limpia más su casa, sus jardines, autos, etcétera. Entonces yo recurriría a la empresa que les dota de agua y ellos te van a dar el dato cuánto gastan en total, ¿no? En toda la ciudad, cuánto gastan por día o por mes o por año.
¿no? Si me dan Sí, el pero hay dato que tener en cuenta también que hay bastante cultura, bueno, ¿cómo le explico? Hay bastante concientización, campañas de el mejor uso del agua y eso se ve más que todo en las ciudades. Sí, y más en las ciudades más grandes, más progresistas. Por ejemplo, esas piletas que vos jalas la palanca y tienes ahí 10 segundos para lavarte y solito se apaga, ¿no ve? Sí, Así no se desperdicia tanto. también hay Luego, que tener, los inodoros económicos que le llaman o también hay. ecológicos que tienen dos tipos de descargas. Sí, también, también. Antes las descargas eran de 20, después de 18, ahora hay de 16 litros por descarga, etcétera. Va mejorando todo eso, ¿ya? Entonces, todo eso nos está inclinando a que coloquemos el de 200. Pero si tú crees que puede ser más de esto, tienes que justificarlo con todo lo que ha dicho la compañera y con lo que yo te dije de ir a la empresa que provee el agua y él te va a decir cuánto gasta esa ciudad por mes y tú lo divides eso por día y lo divides por cada habitante y ahí ya tienes el dato mucho más exacto. Ingeniero, y según la tabla, ¿no sería mejor y más recomendable usar el límite superior, que sería 250? No, porque mira, para poblaciones más pequeñas, si te das cuenta, gastan menos agua. Y en poblaciones más grandes gastan más agua. Entonces estaría yendo en contra de eso. Y aparte por la cultura que hoy existe de cuidar el agua, y aparte porque el agua tiene más costos, ¿te acuerdas de la primera tarea? La gente gasta menos agua. Está reduciendo estas dotaciones. Por todo eso, el límite inferior. Pero si tú ameritas que quieres colocar el 250, le colocas, pero tienes que justificarlo. Está bien, ingeniero. E incluso se puede colocar menos, dice en la norma. Menos de eso o más de 250, pero con una buena justificación. ¿Ya? Con una muy buena justificación. Creíble, ¿no? Una investigación hecha con todas las de la ley, ¿no? Y listo. Lo justificas y ya está. Bien, con eso creo que ha quedado mucho más bien analizado esto y pasamos al siguiente punto. Luego, es un barrio, Pedro Antonio Flores, que ya tiene el servicio de agua potable, ¿no? Y si se está haciendo un nuevo proyecto es para cambiar sus tuberías. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le colocamos el coeficiente de variación anual de la dotación? 0,5. 0,5 hemos dicho aquí en la universidad por el tema académico, ¿no? En la materia. Ya que estés tú en un proyecto real con más tiempo de análisis, pues y mirar el proyecto tal vez tenga nuevas ampliaciones, ¿no? Tal vez una zona que no estaba muy habitada del barrio, ahora recién se ha habitado. Entonces hay que tender más tubería, hay que ampliar las conexiones, ¿no? Por ahí un 10%, 20% de ampliación. Y habíamos dicho que se puede hacer unos promedios y en el anterior video lo pueden revisar igual eso, ¿no? Por ahora, para nosotros en la materia, va a ser siempre estos extremos, ¿ya? O que es nuevo, o que es ampliación, mejoramiento, perdón, que es mejoramiento o que es nuevo. Y en caso que haya algún dato de combinación de nuevo y ampliaciones más, yo te voy a dar el dato para que lo coloques ahí. ¿Ya? Ya en tu trabajo real tú vas a poder trabajar con 1%, 1.5%, 1.6%, porque vas a tener más tiempo y más datos para poder analizar ese tema. ¿Ya? Por ahora no viene al caso analizar demasiado ese aspecto. ¿Listo? Entonces, con esos datos tenemos la dotación futura. El K1 para una población pequeña, 1.5, grande, 1.2, ¿no? Y Tarija, por el análisis que hemos hecho, si lo vemos en comparación de ciudades, sigue siendo pequeña, ¿no? Tal vez un 1.4 podría ser algo correcto, ¿les parece? Nos dio de dato 1.25. 1.25. 1.20 es para ciudades grandes, ¿no? Está bien, 1.4. Un 1.3 ya para ciudades medianas, digamos, ¿no? Pero para ciudades pequeñitas. 1.4 estaría bien. Yo lo colocaría 1.4 de acuerdo al criterio este, ¿no? Si le colocas 1.25, estás diciendo que está más del lado de ser una ciudad muy grande. ¿Ya? Pero
está bárbaro tu dato, yo no te voy a colocar mal en la tarea, ¿no? Está bien, lo importante es que se haga y después que se analice también, ¿no? Y ahora estamos analizando ya. 1.4. Y en aquí no hay mucho que te vayan a decir algo si estás cumpliendo con esto, ¿no? Con este rango, ¿no? Después, para justificar, hay muchas maneras, ¿no? Por eso es que nadie le pone un valor máximo para la ciudad grande, porque no existe. Siempre van creciendo las ciudades, siempre va a haber ciudades más grandes cada vez. Ya, entonces, trabajamos con 1.4. Aquí es lo más difícil, ¿ya? Y aquí siempre he tenido igual yo problemas, digo. Trabajo con el dato con la población futura solo del barrio, o trabajo como referencia con la población total de la ciudad. Como es un barrio, el comportamiento de los consumos horarios, la cultura de uso del agua, ¿es propia del barrio o es propia de la ciudad? Y los dos conceptos se usan ya. Hay estudios que van a ver con la población que tú calculas aquí, con esta futura, ¿no? Y el otro criterio es que lo tomes como ciudad, ¿no ve? Como ciudad, entonces si es como ciudad, yo tenía que decir que es más de 100,000, entonces 1.5 directamente. ¿Ya? Si es área rural no tengo problema, ¿no? Te voy por rango y listo. Pero si es ciudad, digo, el comportamiento de los usos horarios será diferente de un barrio a otro barrio, ¿no? Un barrio que tenga 5,000 habitantes será diferente a otro que tenga 15,000 habitantes. No. Entonces, hay esa cuestión, esa discusión, ¿ya? Hay esa discusión. Y siempre es complicado analizar eso porque es variable. Es variable de lugar a lugar, no hay una regla fija, ¿ya? Nosotros vamos a fijar una regla fija para nosotros, ¿ya? Entonces, cuando se trate de una ciudad, cuando se trate de un barrio dentro de la ciudad, nosotros vamos a colocar de acuerdo a esta tablita que nos da ya, más de 100,000, con el dato de la ciudad entramos, si es un barrio dentro de la ciudad. Entonces no hay mucho que analizar aquí, 1.5 y listo, ¿no? ¿Ya? Pero si son ciudades intermedias, como tenemos aquí en Tarija, Bermejo, tenemos aquí Villamontes, ¿no? Y hay otras ciudades en todo Bolivia igual intermedias, que de repente tengan 50,000 habitantes, 60,000, y así, entonces ya tienen este comportamiento, ¿no? Estas variaciones. ¿Ya? Entonces, para nuestro ejemplo, directamente lo vamos a tomar, no, el comportamiento del barrio es uniforme en toda la ciudad, entonces tomo que el comportamiento horario es para todos los barrios lo mismo, entonces aquí tomo directamente 1.5. ¿Listo? Y ya tengo mi coeficiente máximo horario y tengo el coeficiente máximo horario, diario y horario. Y con eso automáticamente aquí se calculan. ¿Ya? Entonces, ahí están las discusiones que siempre existen, ¿ya? Siempre existen. Entonces, estamos quedando nosotros en una forma de utilizar las tablas, de utilizar los valores, y lo vamos a respetar en la materia, ¿ya? Ya cuando estés en un trabajo real, entonces vas a tener más elementos para poder utilizar otros criterios, pero siempre igual utilizando las tablitas, utilizando estos ábacos que nos dan, ¿no? Ingeniero, perdón. Estas recomendaciones que nos dan. ¿Ya? Sí, diga. Justamente en esa parte de la población, creo que no entendí muy bien yo, pero para nuestro caso, que fue lo del barrio, utilizamos la tabla para, perdón, la de la El población. rango de habitantes de la ciudad. Claro, no, en el apartado de población, para los criterios de cómo sacar, de qué métodos usar, el aritmético, geométrico o exponencial.
Es, Ahí, claro, esa. como el comportamiento de crecimiento del barrio es el comportamiento de crecimiento de la ciudad, entonces aquí entramos con el rango que corresponda a la población de la ciudad. Esa era mi duda. Gracias, ¿No? ingeniero. ¿Listo? Bien, y ya con eso tenemos los caudales automáticos, ¿no? Ahora, lo que ustedes tienen que completar la tarea es sacar los otros consumos, ¿ya? Los consumos que no son netamente de las casas, ¿ya? Entonces, van a ustedes tratar de investigar, les digo tratar, ¿no? O sea, porque el tema esto del poco tiempo y de ir hasta el barrio mismo, por ahí muchos no están en Tarija, por ahí están fuera de Tarija, y como es virtual no hay problema. Entonces, investigar si tiene un puesto de salud, investigar si tiene algún hotel, escuela, y por ahí hay un mercado, ¿no? Por ahí hay un mercado, ¿no ve? Sí, hay el Colegio La Paz, no me equivoco. Correcto, ¿ya? Y si por ahí, tienes dos escuelas, lo puedes juntar en uno solo igual, ¿ya? Aquí puedes colocar, puedes hacer dos escuelas, escuela 1, escuela 2, o colocar aquí escuelas directamente y puedes juntar, ¿no? El total de alumnos, el total de profesores, también se puede hacer eso con los hoteles, lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, como mínimo ya investiguen cuatro instituciones, que no sean, que sean diferentes a los domicilios, ¿no? En este caso puede ser puesto de salud, hotel, escuela, mercado, y por ahí si no hay alguno de esos, puedes optar uno de estos que está aquí, ¿no? Oficinas de la alcaldía, la gobernación, no sé. Después dice aquí un local comercial, ¿no? Cuando hablamos de locales comerciales, por ahí son pequeñitos y te va a salir aquí 0.001. No amerita a veces cuando son muy pequeñitos, ¿no? Pero cuando son varios pequeñitos, ¿no? Ahí amerita, ¿no? Un centro comercial que tenga varias tiendas ya amerita colocar. ¿Ya? Entonces, esa es la tarita que tienen que completar. Lo vuelven a ajustar aquí, como yo lo hice, y esos serían los caudales de diseño. ¿Ya? Y lo presentan todo de nuevo ya desde el principio, para no estar partiendo la hojita Excel. Para que esté todo vinculado. Ingeniero, ¿podríamos corregir? Sí, la idea es eso, ¿ya? La idea es si dudas de algún dato, de alguna fuente que hayas obtenido, entonces te cercioras de otras fuentes, con otras fuentes más, y si vuelves a corroborar el dato que tienes, lo mantienes, pero por ahí ya cambia, lo cambias, no hay problema. Lo cambias nomás. En el caso de que tengamos 3 opciones, ¿siempre tomamos la mayor? No, y si a veces la mayor está muy disparada. Y por ahí 2 datos son los que más se parecen. El primer dato por ahí está muy disparado y el segundo y el tercero se parecen bastante. Entonces yo digo, no, estos que se parecen es más creíble, ¿no? Porque, por ejemplo, Inge, en mi caso, para la población para 20 años era de casi 8,000. Y con los datos que tomamos ahora salió como 12,000. 12,000, correcto. Por la tasa de crecimiento de ser, ¿no? Sí. Y por la población inicial también. También. ¿Ya? Por eso, como estamos en una etapa de aprendizaje, entonces no tenemos mucho tiempo para estar consultando fuentes primarias, ¿no? Siempre estamos consultando fuentes secundarias. Secundarias es que nos basamos en datos de otros, ¿no? Primaria sería que uno vaya a investigar algo, hablar con el presidente mismo del barrio, tener libros, ¿no? No se puede hacer eso entonces. No hay problema ya si tú confías en tu investigación que has hecho y tienes como, si yo te preguntaría de dónde has sacado y tú sabes cómo responderme, excelente, te quedas con eso nomás. Bueno. Listo. Esta tarea es para el día lunes ya de la próxima semana. Este miércoles vamos a avanzar teoría de algunos temitas y la tarea esta es para el próximo lunes. Consultas.